Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. Hoy, tengo un tema que estoy seguro les va a encantar, un tema que ha estado circulando por las redes sociales, generando mucha curiosidad y, por qué no, un poco de emoción. ¿Están listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las predicciones y el destino? Hoy vamos a hablar sobre el guapísimo Can Yaman, ese actor turco que nos ha robado el corazón a muchos con sus papeles en series como Erkenci Kuş y Dolunay. Y el tema que nos ocupa es, una profecía. Sí, escucharon bien. Según un vidente, Can Yaman tendrá una hija. ¿Es verdad? ¿Es solo una especulación más de las redes sociales? ¿O hay algo más en juego? Les confieso que cuando me enteré de esto, mi curiosidad se disparó. Me encanta el mundo del entretenimiento y las predicciones siempre me han parecido interesantes, ¿verdad? Es como si el futuro se abriera ante nosotros, aunque sea a través de interpretaciones y perspectivas. Y claro, tratándose de Can Yaman, uno de los actores más carismáticos y populares del momento, la noticia cobra aún más relevancia. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este enigma. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Activen también la campanita para recibir notificaciones. De esa manera, estarán al tanto de todas las novedades y podrán participar en los debates que generamos aquí. Ok, empecemos. Primero, ¿quién es Can Yaman? Bueno, para quienes no lo conocen, Can Yaman es un actor turco que ha ganado fama internacional gracias a su talento y, hay que decirlo, a su innegable atractivo. Nació el 8 de noviembre de 1989 en Estambul, Turquía. Estudió Derecho en la Universidad de Yeditepe, pero su pasión por la actuación lo llevó a tomar clases y talleres para formarse como actor. Su debut en televisión fue en 2014 con la serie Gönül İleri, pero fue con İnadına Aşk en 2015 donde realmente comenzó a ganar reconocimiento. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó con Erkenci Kuş, emitida entre 2018 y 2019. En esta serie, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero. La química con su coprotagonista, Demet Özdemir, y la trama romántica y llena de comedia, conquistaron a audiencias de todo el mundo. Erkenci Kuş se convirtió en un fenómeno internacional, catapultando a Can Yaman a la fama global. La serie fue vendida a más de 30 países y generó una legión de fanáticos apasionados. Posteriormente, Can Yaman protagonizó Dolunay, en 2017, junto a Özge Gürel. Aunque la serie no alcanzó la misma repercusión que Erkenci Kuş, también tuvo una buena acogida y contribuyó a consolidar su posición como uno de los actores más importantes de la televisión turca. Además, ha participado en otras producciones, como Bay Jail en 2020, donde compartió pantalla con la actriz Özge Gürel por segunda vez, y Sandokan, una adaptación italiana de la famosa novela de Emilio Salgari, en la que interpretó al icónico pirata. Su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más queridos y solicitados de la televisión turca, y su atractivo físico, obviamente, no es un factor menor. Pero aparte de su trabajo en la pantalla, Can también es conocido por ser una persona reservada con su vida personal, aunque en ocasiones, los rumores y las especulaciones sobre su vida amorosa no se hacen esperar. Ahora, centrémonos en la profecía. ¿Cómo surgió esta predicción sobre Can Yaman y su futura hija? Pues bien, la información proviene de un vidente, un profesional en el ámbito de la videncia, quien, basándose en sus análisis y visiones, ha afirmado que Can Yaman tendrá una hija en el futuro. La profecía se difundió a través de redes sociales y diferentes medios de comunicación, generando una gran expectación entre los fanáticos del actor. La noticia se viralizó rápidamente, generando todo tipo de reacciones y comentarios. Es importante destacar que no todos los videntes son iguales. Existen diversas disciplinas y metodologías que se utilizan para intentar predecir el futuro. Algunos se basan en cartas del tarot, otros en la astrología, y otros dicen tener la capacidad de percibir el futuro a través de visiones o premoniciones. El tarot, por ejemplo, es un sistema de cartas que se utiliza para la adivinación y la introspección. Cada carta tiene un simbolismo específico y, según la combinación y el orden en que aparecen, se pueden obtener interpretaciones sobre el pasado, el presente y el futuro. La astrología, por su parte, estudia la influencia de los astros en la vida de las personas. Los astrólogos analizan las posiciones del Sol,
la luna y los planetas en el momento del nacimiento de una persona para crear un mapa astral, que supuestamente revela aspectos de su personalidad, su destino y sus relaciones. En cuanto a las visiones y premoniciones, estas son interpretaciones subjetivas que provienen de la intuición y la sensibilidad del vidente. Algunas personas creen que ciertas personas tienen la capacidad de ver eventos futuros de manera clara y precisa, pero no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. En definitiva, el grado de fiabilidad de estas predicciones es muy subjetivo y depende de la experiencia y la reputación del vidente en cuestión. Es importante, por tanto, tomar la información con cautela y no tomarla como una verdad absoluta. Analicemos un poco más a fondo el contexto de esta profecía. ¿Dónde se ubica Can Yaman en su vida personal actualmente? Sabemos que Can, como mencioné, es bastante reservado con su vida privada. No suele hacer declaraciones sobre sus relaciones sentimentales, y prefiere mantener su vida personal alejada del foco mediático. Sin embargo, es innegable que ha tenido varias relaciones sentimentales a lo largo de su vida. En el pasado, ha estado relacionado con varias actrices y modelos. Entre sus relaciones conocidas, se encuentra la que mantuvo con la actriz turca Demet Özdemir, su coprotagonista en Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla fue tan evidente que muchos fans esperaban que la relación se trasladara a la vida real. Aunque nunca confirmaron una relación formal, fueron vistos juntos en varias ocasiones y hubo rumores persistentes sobre un romance. Posteriormente, Can Yaman mantuvo una relación con Diletta Leotta, una presentadora de televisión italiana. La relación fue muy mediática, ya que ambos son figuras públicas con mucha popularidad. Aunque se mostraban muy enamorados y compartían imágenes juntos en las redes sociales, la relación terminó pocos meses después, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores. Actualmente no hay información oficial que confirme o desmienta la veracidad de la profecía. Can Yaman no se ha pronunciado públicamente al respecto. Y creo que es importante respetar su privacidad y esperar a que sea él quien decida compartir información sobre su vida personal. Él tiene derecho a mantener su vida personal en privado, y no es justo que se le presione o se le exija que revele detalles sobre su vida. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, es común que se generen rumores y especulaciones sobre la vida personal de los famosos. Los medios de comunicación y los fans a menudo se sienten atraídos por la vida de las celebridades, y es natural que se sientan curiosos sobre sus relaciones, sus familias y sus planes de futuro. Sin embargo, es fundamental ser respetuosos con su privacidad y no invadir su espacio personal. Pero, vamos a jugar un poco con la imaginación. Supongamos que la profecía es cierta. ¿Cómo sería Can Yaman como padre de una niña? Imagino a Can como un padre cariñoso, protector y divertido. Un hombre con un gran corazón, que sin duda adoraría a su hija y se esforzaría por darle todo lo que necesita. Ya sabemos que es una persona comprometida con su trabajo, disciplinada y con valores. Todas estas cualidades podrían traducirse en una excelente figura paterna. Imagino a Can jugando con su hija, leyéndole cuentos, llevándola al parque, enseñándole a nadar o a montar en bicicleta. Visualizo a Can como un padre presente, que participa activamente en la vida de su hija y que se preocupa por su bienestar y su felicidad. Creo que sería un padre que le transmitiría sus valores y le enseñaría a ser una persona fuerte, independiente y con confianza en sí misma. Y ahora hablemos de las posibles implicaciones de esta profecía. ¿Qué pasaría si Can Yaman realmente tuviera una hija? Por supuesto, sus fans estarían encantados. La noticia generaría un gran revuelo en los medios y en las redes sociales. Los seguidores del actor se volcarían en desearle lo mejor y en celebrar este nuevo capítulo en su vida. Sería un momento de alegría y celebración para sus fans, quienes lo han seguido y apoyado a lo largo de su carrera. Pero, ¿qué más podría pasar? Podríamos ver un cambio en la imagen pública de Can Yaman. Quizás se mostraría más abierto a compartir aspectos de su vida personal, dedicando tiempo a su hija y disfrutando de la paternidad. Es posible que incluso lo veamos involucrado en proyectos relacionados con la infancia y la familia. Tal vez se convertiría en un defensor de causas relacionadas con la infancia, utilizando su fama y su influencia para generar conciencia sobre temas importantes. Es posible que Can Yaman se convierta en un ejemplo a seguir para otros padres, demostrando que es posible compaginar una exitosa carrera profesional con una vida familiar plena. Su imagen podría adquirir una nueva dimensión, y sus fans lo admirarían aún más por su dedicación y amor hacia su hija.
Ahora bien, volviendo a la pregunta principal, ¿es verdad la profecía de que Can Yaman tendrá una hija? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Se trata de una predicción, una interpretación basada en las visiones de un vidente. No hay pruebas concluyentes que confirmen o desmientan la profecía. Por lo tanto, es importante tomar la información con cautela y no creer todo lo que se lee en Internet. Es importante recordar que el futuro es incierto. Nadie puede predecir con exactitud lo que va a pasar en la vida de nadie. Las predicciones, como las que hemos analizado hoy, pueden ser interesantes y generar curiosidad, pero no deben tomarse como una verdad absoluta. Cada uno de nosotros es el dueño de su propio destino. Y el futuro está lleno de posibilidades. La vida está llena de sorpresas, y las predicciones sobre el futuro a menudo se basan en la interpretación de señales y patrones. Aunque los videntes pueden tener una intuición y una sensibilidad especiales, sus predicciones no son infalibles. El futuro es fluido y está en constante cambio, y las decisiones que tomamos en el presente influyen en el camino que tomamos. En este sentido, es importante mantener una actitud abierta y curiosa hacia el futuro, pero sin dejar de ser críticos y racionales. Las predicciones pueden ser una fuente de inspiración y de reflexión, pero no deben ser el único factor que guíe nuestras decisiones. La fe en el destino puede ser reconfortante, pero también puede ser paralizante. Si creemos que el futuro está predeterminado, podemos sentir que no tenemos control sobre nuestras vidas. Por eso es importante encontrar un equilibrio entre la fe en el destino y la responsabilidad de nuestras propias acciones. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la profecía sobre Can Yaman es un tema que ha generado mucha expectativa y debate en las redes sociales. Segundo, que la validez de la predicción es incierta, y debemos ser cautelosos al interpretarla. Tercero, que Can Yaman es un actor talentoso y querido, y todos sus fans le deseamos lo mejor en su vida personal y profesional. Y por último, que la vida está llena de sorpresas y emociones. Nunca se sabe lo que nos depara el futuro. Es importante recordar que la vida de las celebridades, aunque parezca estar expuesta al público, es en gran medida privada. Aunque los fans se sientan cercanos a sus ídolos, es fundamental respetar su privacidad y no caer en la especulación. La vida de Can Yaman, como la de cualquier otra persona, es suya, y tiene derecho a tomar sus propias decisiones y a vivir su vida como desee. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre la profecía de Can Yaman? ¿Creen que es posible que tenga una hija en el futuro? Déjenme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría leerlos. ¿Creen en las predicciones? ¿Han tenido alguna experiencia personal relacionada con el mundo de la videncia? Cuéntenme. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.